verdadera, bíblica, Señor, con la palabra, para que podamos pues modificar muchas veces nuestras conductas, nuestra forma de ser. Bendecimos tu nombre y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Estas semanas han sido unas semanas bien interesantes, bastante extrañas, con algunas cosas que en el transcurso del mensaje les voy a ir compartiendo. Se dice que el emperador de Roma, Marco Aurelio, apodado el Sabio, fue considerado como el último de los 5 buenos emperadores. Le gustaba pasear por las calles y plazas de Roma para ser victoriado y aclamado por los ciudadanos como un semidios, acompañado por un esclavo que caminaba siempre algunos pasos detrás de él. Y cuando los vítores y las aclamaciones arreciaban, dice la historia que este siervo se acercaba discretamente a Marco Aurelio y le susurraba al oído, diciéndole: recuerda, solo eres un hombre. Situado un paso detrás del triunfador, con una mano sostenía la corona de laurel sobre la cabeza del general sin apoyarla, sin soltarla. Y cuando subía la intensidad de las aclamaciones, nuevamente se acercaba al militar y le susurraba: mira tras de ti, recuerda que solo eres un hombre. Y esta práctica la utilizaban para que Marco Aurelio no se creyera demasiado. No sé si ustedes han visto personas que se creen demasiado y no hay voces que le estén diciendo: calmado, tranquilo. Veía un video donde estaba cuando Maradona llegó a España y lo rodearon todos y la gran bulla y todos callando, y levantó la mano Maradona y dijo: silencio, Maradona va a hablar. Y dijo un par de incoherencias y de cuestiones, pero todos dijeron: qué grande, el más grande. Parece que Maradona no tenía nadie que le dijera: calmate, sos un hombre, tranquilo, no agarres llave. Es interesante la historia, porque al parecer muchas personas necesitamos voces que nos ayuden a no perder la perspectiva correcta. Creo que también necesitamos voces en nuestra vida que nos ayuden a mantenernos en el rumbo correcto y equilibrado. Pero también, gracias a Dios, los cristianos tenemos voces a los que debemos de estar atentos en nuestra vida espiritual, a las voces que Dios nos envía para que nos mantengamos en la perspectiva espiritual correcta. Muchas veces tenemos la tendencia a olvidarnos de esas voces y las anulamos, lo que nos lleva a serios problemas espirituales. Dios está diciéndonos, nos está hablando, nos está diciendo cosas y simple y sencillamente las seguimos ignorando. El capítulo 3 del libro de los Hebreos, del versículo 7 al versículo 19, el autor le dice a los cristianos hebreos: señores, tenemos voces que oír, hay que tener cuidado. Hay voces que nos dicen cómo debemos tener nuestro corazón. Y el texto del capítulo 3, versículo 7 al versículo 19 dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo.
Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte como Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acababa de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entraría en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. En el pasaje aparecen dos como las etapas de un sándwich espiritual. La primera parte aparece en el versículo 8 y la segunda parte aparece en el versículo 15. Se repite la misma frase. Pareciera ser que el autor de los Hebreos está muy preocupado, muy ansioso y angustiado sobre la condición espiritual de estos creyentes. Y repite 2 veces el Salmo 95. En primeras partes, todo el Salmo 95 hasta el versículo 11. Y luego repite la primera frase: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Y el énfasis entonces está en oír su voz. Si ustedes escuchen su voz, si no escuchan su voz, entonces ¿qué vamos a entender? Y la manera en que desarrollaremos este concepto de la voz de Dios es de 3 perspectivas. El temor del autor a los hebreos es que los cristianos se endurezcan. Ese es el sentido de toda esta exhortación. El autor de los hebreos estoy viendo que se están endureciendo. Y la pregunta que hace uno es: ¿por qué un creyente se endurece? ¿O cómo es que se endurece un creyente? ¿Y qué puede hacer cuando le está empezando a hablar ese tipo de cosas? El término endurecerse es un término que tiene 2 definiciones en el texto original. La primera es la raíz básica que viene de la palabra esqueleos, y la palabra esqueleos significa adelgazar, marchitarse o resecar algo. Se describía cuando un soldado era herido en una pierna y la herida le resecaba todo el cuerpo porque era chupado por las infecciones. Pero también la palabra tiene otra connotación. También se puede utilizar la palabra no esqueleo, sino la palabra esclerosis. Y hay términos en castellano: esclerosis múltiple, arteriosclerosis. Y la idea del esclereo es hacerse duro, no flexible. Pero al hacerse duros, pero no tiene peso, es liviano. Y significa que no deja pasar con fluidez algunas cosas. La esclerosis en las arterias es que se va llenando de ciertas cosas pegajosas y la vena se va obstruyendo hasta que la sangre va pasando poquito a poquito y se va diluyendo, y llega un momento en que la arteria se tapa totalmente, y es cuando la persona puede padecer un infarto, puede morir. El peligro de la esclerosis es que es muy silenciosa, no presenta grandes síntomas hasta que la vena o la arteria se cerró por completo. Y cuando utiliza el autor la palabra esclerosis, está diciendo: señores, lo estoy viendo que poco a poco se van endureciendo, se van siendo duros, se van resecando, no los veo. Por eso es que es necesario escuchar la voz hoy. No le dice hay que escuchar la voz ayer, hay que escucharla hoy, porque para mejorar la condición espiritual de hoy necesitas tener un mensaje de hoy, una realidad, un mensaje que tenga una voz actual, un mensaje que tenga una voz poderosa para tu vida real de hoy, no para las cosas que han pasado. Así es que dentro de ese concepto, este pasaje, tenemos un gran peligro en el acto de endurecernos espiritualmente.
Y entonces el autor dice, pero tenemos voces que nos están diciendo, recuérdate, necesitas tener control del Espíritu en tu vida. Y hay 3 voces que aparecen en el texto, 3 grandes voces que el autor dice, hay 3 voces que el cristiano tiene y que las tiene que escuchar. La primera voz es la de la actualidad espiritual y es la voz del Espíritu Santo. En versículos 7 al 8 dice, el Espíritu Santo demuestra, aquí dice el versículo, por eso como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz. Esa frase tiene 2 cosas interesantes. Primero, deben entender esto. El autor utiliza un verbo y dice, por eso dice el Espíritu Santo. No dice, dijo el Espíritu Santo, ni dice, dirá. Dice significa que el Espíritu Santo sigue diciendo. Y para la época de ellos, lo que está escrito era relevante y actual. La palabra de Dios no era una recitación de algo histórico pasado, sino que era una aplicación de algo real del Espíritu Santo a la vida de ellos actual. Esa actualidad espiritual del Espíritu que está inmerso en tu vida, hermano, hoy en el presente. No es una doctrina como se movieron el Espíritu Santo antes. El Espíritu Santo siempre sigue diciendo las cosas pertinentes, aunque cite la Escritura, está hablando de su actualidad. Tenemos un Santo Espíritu que es nuestro consolador y nuestra guía. Por lo tanto, debemos estar pendientes de lo que el Espíritu puede estarnos diciendo constantemente. Ahora, en el texto, él dice, el Espíritu Santo dice, y cita el Salmo 95. Esto implica otra gran doctrina. Implica que el Espíritu Santo es autor de la palabra y que esa palabra que se escribió por David en el Salmo 95 ahora es aplicada a la realidad de los creyentes en los hebreos, pero también es aplicada a nuestra realidad. No dice que solo es para ellos, sino que es también para nosotros. Entonces el Espíritu Santo sigue siendo actual, sigue siendo relevante. Esta actualidad se ve en esa relevancia del Espíritu Santo. Como hemos hablado en la iglesia bastante del Espíritu, pero a veces pienso que quizás nos quedamos cortos, no solo en la práctica de lo que el Espíritu Santo puede decir, porque a veces metemos al Espíritu Santo en ciertas cosas que son para que el Espíritu hable, pero otras no. Y yo he estado acostumbrado a ver ahora que el Espíritu Santo puede usar cualquier cosa, cualquier circunstancia para decirnos y hablarnos. El problema es que nosotros no asociamos nuestra necesidad espiritual con algo que el Espíritu de Dios esté diciéndonos. Y pensamos que solo podemos limitarnos al hecho de que cuando estamos en la iglesia o cuando estamos leyendo el Espíritu de Dios. Miren, el Espíritu de Dios vive con nosotros y ve nuestros conflictos, ve nuestras inquietudes, nuestras dudas. Por lo tanto, Él dijo que iba a hablarnos y que iba a estar constantemente diciendo. Y a veces el Espíritu de Dios va a utilizar mecanismos extraños para poder ser un mensaje aplicable a la realidad espiritual en la que vivimos. Ustedes podrán encontrar en la Biblia que el Espíritu Santo incluso utilizó paganos para que profetizaran. Cuando Caifás dice es necesario que un hombre muera, solo un hombre muera por la nación y no toda la nación, el texto dice, y esto dijo profetizando lo que el Espíritu Santo, y Caifás no era una persona cristiana. Y uno se puede poner a pensar, ¿será que el Espíritu Santo puede utilizar cosas que realmente yo las tengo que aplicar espiritualmente? Indudablemente la autoridad de la palabra es eso, pero la dinámica del Espíritu Santo es una dinámica que va más allá de los cajones y de las esferas que yo tengo, porque el Espíritu de Dios se puede mover de diferentes maneras. Nosotros podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de aún gente que no realmente era cristiana y fue utilizada por el Espíritu Santo para mostrarle un mensaje a sus hijos. Y eso es bien curioso porque si usted no está sintonizado a una realidad espiritual y una actualidad espiritual, difícilmente va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Esta semana, el día de ayer, el día de ayer que estoy acostumbrando a caminar todas las tardes. Ayer tocó sábado en la mañana y ayer fue un día de hacer ejercicio.
odiando hacerlo. No van a creer que uno se levante, ay, qué lindo, o sea, ese odio de ser, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero tengo que hacerlo. Y aprendí que la disciplina es hacer las cosas que no me gustan para poder hacer las cosas que me gustan. Y en la caminada lo hice desconectado de la realidad de la caminada. A veces cuando camino me faltan 3 vueltas, me faltan 2 cuestas, todavía me falta esto, híjole, me falta esto. Pero ayer andaba como modalidad zombie, o sea, andaba pensando un montón de cosas, o sea, luchando con muchas cosas que ni cuenta me di a la hora que hacía el ejercicio. Pero parte de eso es que estaba evaluando mi vida y pensando en los años que vienen, y empecé a hacer cálculos y empecé a ver y dije, o sea, ¿qué más quiero? O sea, ya tengo 63 años y lo más que me pueden quedar son 20, ojalá, pero no quiero llegar, o sea, ¿qué queda ahora? Pues ya no hay aquella visión de decir, vamos a hacer esto, y que iba como en mis tiempos de seminarista, era como Pinky Cerebro. Cuando me preguntaban qué vamos a hacer hoy, Pinky, yo decía, lo mismo que todos los días, conquistar el mundo. Y entonces estaba luchando con eso, y la pregunta era, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? O sea, me paro, ya mejor disfruto, tomo decisiones de otro tipo, y siempre llevo audífonos para oír música, y estaba oyendo a los hermanos de Queen, pero después oí el himno de los The Doors. Pero cuando estaba en esa lucha, yo no estaba consciente de lo que estaba oyendo, porque estaba pensando en lo que estaba pensando. ¿Sabes? Cuando uno se desconecta. Y de repente no me di cuenta que la canción que estaba escuchando tiene un coro que dice en inglés, Don't Stop Believing. Y cuando estaba yo con esa lucha, de repente esa frase me hizo sonido y me quedé como, Don't Stop Believing, o sea, no te pares, solo cree. Y dije, ¿será? Sí, no te pares, solo cree. Y dije, gracias a los hermanos de Journey, ¿no? O sea, dijimos, me ministraron con esa frase. Y curioso, cuando terminé, fui ¿cómo se llama? A ver en la computadora, a leer la historia de esa canción, y me di cuenta que la historia primero, la canción es considerada como uno de los íconos de la música pop, rock en ese entonces, y es la historia del líder de la banda, que cuando había llegado a varios lugares para ver si él podía cantar y todos lo habían rechazado, y él estaba muy frustrado y muy desanimado, y se fue a su casa, y ese día lo visitó su papá, y cuando llegó, el papá lo vio desanimado y le preguntó qué le pasaba, y él dijo que ya no quería seguir adelante, quería renunciar, y el padre le dio esa frase, Don't stop believing, no te pares, cree. Y de esa frase él creó esa canción. Ahora, para muchos puede ser que lo que estoy diciendo es una herejía, pero para mí fue una conexión a mi realidad espiritual, porque cuando voy al texto, en este pasaje es la misma idea, no te pares, no te endurezcas, seguí oyendo la voz, caminá, seguí adelante. Y le voy a decir, a mí me ministró toda esa experiencia, porque yo creo que el Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa y es actual. El problema es que nosotros solo lo reservamos al lado eclesial, litúrgico, y no nos damos cuenta de la dinámica creativa que puede hacer el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y a veces estarnos mandando voces y enseñándonos cosas, y nosotros simplemente estamos ignorando, y lo peor del caso es estarle diciendo, háblame, Señor, háblame. Y Dios está mandando mensajes y no lo entendemos. Ahora, el Espíritu de Dios tiene esa relevancia en nuestras vidas,
porque esa voz del Espíritu es un espíritu que tiene que ver con nuestra realidad, pero no solamente vemos la relevancia del Espíritu Santo, sino vemos la incidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es decir, la competencia que Él tiene en nuestras vidas. Él dice, si ustedes oyen hoy su voz, me gustó mucho, ¿sabe por qué? Porque quiere decir que el Espíritu Santo está accesible para todos. Es decir, mire, dice, si ustedes, le dice a todos, no dice a los superapóstoles o a los gurús espirituales que son guiados por el Espíritu les hablan, dice ustedes. Quiere decir que la accesibilidad del Espíritu Santo es para todos, no para los super espirituales o para las estrellas mediáticas que tenemos en la televisión, donde se ven las grandes manifestaciones del Espíritu Santo, o iglesias que ponen en su eslogan, donde la presencia del Espíritu de Dios se manifiesta, porque hay un super ungido que está atrayendo dinámicamente. Creer que solo una persona super espiritual puede tener la incidencia del Espíritu Santo en su vida es caer en alguno de los errores más grandes. Porque, hermano, tú y yo podemos tener una vida actual del Espíritu Santo en nuestras vidas. El autor dice, si ustedes, es decir, les puede hablar a todos, y no solamente les puede hablar a ustedes individualmente, sino que les puede hablar colectivamente. Si ustedes oyen su voz, hoy, dice. La competencia del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Es que el Espíritu Santo siempre va a traer un mensaje actualizado a nuestras vidas. Siempre va a traer novedad a nuestras vidas. Siempre va a tratar de descubrir cosas nuevas que nosotros estamos pasando por alto. Y por eso es tan importante la voz de la actualidad del Espíritu Santo. El hecho histórico que tiene aquí. Él dice, miren, les voy a contar la historia del Salmo 95, pero ese Salmo no tiene que ver solo con David, tiene que ver con ustedes y tendrá que ver con los que van a leer esto. Quiere decir que la palabra de Dios siempre sigue siendo actual por la dinámica del Espíritu Santo. Y eso es tan interesante porque usted puede haber tenido un texto un día histórico en su vida, leído y haber aprendido, y luego pasar otro día aprendiendo otra cosa, porque la dinámica del Espíritu Santo es hacer que ese hecho histórico tenga una incidencia y una correspondencia totalmente diferente a la que tuvo anterior. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ministrando mi necesidad actual. Por eso es que hay personas que pueden decir, yo había leído este pasaje, pero ahora veo otra cosa que no había leído, y he pasado miles de veces por eso. ¿Por qué? Porque la correspondencia histórica de la palabra, el Espíritu Santo la está haciendo actual, y por eso es tan importante leer la palabra, porque las personas que piensan que la Biblia es un libro obsoleto, viejo y anticuado, no se dan cuenta que la Biblia es un libro nuevo, actual, porque el Espíritu Santo lo dinamiza cuando entramos a leer la palabra. No es un libro totalmente como un cuento, una fantasía, es algo que transmite vida, y por eso es tan importante que nosotros al leer la palabra entendamos eso. Ahora fíjense, el texto en la narración del Salmo 96 enlaza dos incidentes de la historia de Israel en el desierto. En un caso, los israelitas estaban desesperados por la escasez de agua y entonces murmuraron contra Moisés. Y en el otro caso es cuando es el reporte de los espías sobre Canaán, que muchos se rehusaron a invadir de inmediato la tierra prometida. Ambos casos muestran falta de fe de Israel durante su andar por el desierto. Ambos incidentes surgieron de la falta de confianza en Dios, pero el autor está utilizando esos ejemplos para aplicarlo a la realidad de ellos. Le dice, miren, tengan cuidado, no les vaya a pasar lo que les pasó a Israel, que por la incredulidad se endurecieron. Ahora, la segunda voz que él tiene aquí no solamente es una autoridad espiritual del Espíritu Santo, sino que es una autoridad escritural. Los versículos 9 al 11 narran toda la historia, y el autor de esta epístola es un tremendo predicador porque la contextualiza y la pone de una forma que hace que los autores o la gente que está escuchando el sermón se den cuenta de que él está aplicando estas realidades. El autor pasa a narrar estos incidentes escriturales y que deben servir como ejemplo a los cristianos que les escribió la epístola. Lo primero que vemos aquí es el acontecimiento de la palabra. ¿Qué es lo que ocurrió? Observen ustedes, dice, como sucedió, versículo 8, en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto.
Ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Ahora, una de las cosas que uno mira aquí es que hay un acontecimiento grande en este texto. La historia es esta. Ustedes pueden ver el versículo donde dice me tentaron y me pusieron a prueba. Esas dos palabras en el texto hebreo son las palabras Masá y la palabra Meriba, y ustedes van a encontrar los incidentes en Éxodo 17 y en Números 13. Estos dos incidentes son bien importantes, y cuando los estaba leyendo, de plano que yo sí de plano al Moy sí lo llegué a comprender mejor con estos dos incidentes, porque esas dos frases es bien interesante, porque la primera tiene que ver con la generación que está entrando, tenía como 1 mes o 2 meses para entrar en la tierra prometida, y a los 2 y 3 meses empiezan a llorar porque no tienen agua, y están llorando que el agua, que no, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, que no sé qué, que era para que nos has traído aquí, que ni agua tenemos, que vamos a morir de sed, y eso nos trajiste. Entonces Moisés se enoja y le dice a Dios, mira, estos ya me quieren apedrear porque no tienen agua. Entonces Dios le dice, no te preocupes, ahí está la roca, pegale con la vara y va a salir agua. Y ocurre, le pega con la vara y sale agua. Ese es el incidente de Masá. El incidente de Meriba es igual, solo que tiene varias diferencias. 40 años después están a 1 mes de entrar en la tierra prometida, ya en la nueva generación. Fíjense, en la nueva generación se han muerto más de 2 millones de personas, y haciendo cálculos, en 40 años tenían que haber 90 entierros por día. O sea que los israelitas en todo el peregrinaje se la pasaron enterrando gente para que llegaran a tener y se acabara esa generación. Ahora, la nueva generación, la que ahora va a entrar en la tierra y a la que Dios le dijo que les iba a dar, y aquellos no por rebeldes, resulta que empiezan a hacer las mismas mañas de la antigua generación. Empiezan a llorar y a decir, no hay agua, no nos han dado agua, nos vamos a morir aquí, mejor nos hemos quedado en Egipto y todo lo demás. O sea, 40 años una generación dice lo mismo, y la siguiente generación repite las mismas mañas de los viejos. Entonces Moisés, cuando mira eso, de plano que yo siento que Moisés se había sentido fracasado. O sea, de haber dicho, pues, después de 40 años han visto todas las cosas que Dios ha hecho, vieron el castigo que le dan, y esta mara lo mismo está haciendo que nosotros. Por eso cuando Dios le dice, hablale a la roca, el Moisés está bravo. ¿Por qué? Porque está viendo que los jóvenes están repitiendo las mismas mañas de los viejos, pues, que no tienen un corazón. Y por eso Dios dice aquí, a pesar de haber visto mis obras los 40 años, durante 40 años vieron que Dios actuaba, se movía y hacía lo otro, pero resulta que a la hora de las horas, la generación esa, y Dios le dice, hablarle a la peña. Y viene Moisés, pero su discurso es bien interesante, y le dice, oíd ahora vosotros rebeldes, os haremos brotar agua de la peña. Y dice que agarró la vara y le pegó. Estaba bravo. ¿Quién no se enoja? Si has pasado 40 años ministrando en una generación, y la siguiente generación en la que tenés esperanza tiene la misma maña. ¿Quién no se va a enojar como pastor de eso? Yo no le hubiera pegado a la roca, le hubiera pegado a cada uno en la cabeza. O sea, ni agua hubiera salido de la cabeza de eso. Ahora, lo que ocurre es esto. ¿Por qué Dios cambia de metodología con esa nueva generación? ¿Por qué no le dice a Moisés, hablarle a la roca y golpea la peña y que vuelva a salir agua? Sino que ahora le dice a Moisés, ahora hablarle a esa roca. ¿Saben por qué? Porque la manera en que Dios quería mostrarse a esa nueva generación iba a ser diferente a como se había mostrado en la antigua generación. Dios, al decirle a Moisés que le hablara a la roca, significaba que él solamente iba a ser un instrumento, y que ya no tenían que confiar en un hombre para entrar a esa tierra, sino que en Dios. Pero cuando él le pega con la vara, se vuelve a poner en el lugar de Dios, y por eso Dios le dice, porque ustedes no me glorificaron ni me santificaron en ese acto,
no van a entrar en la tierra prometida. O sea, hermanos, quiere decir que uno puede perder bendición por enojarse con la gente, hombre. Y eso es terrible. ¿Saben qué es lo que me preocupa? Es que me da la impresión de que está pasando lo mismo. Fíjense, las generaciones viejas que se han ido, que se están yendo, estamos viendo las nuevas generaciones y están repitiendo las mismas mañas que los anteriores y no han contemplado una diferencia generacional en donde Dios quiere una nueva. Por eso yo no creo que la juventud sea el futuro de la iglesia. Dios me libre. ¿Por qué? Porque vemos más religiosidad, más gente hipócrita, más gente que no tiene. Y uno esperaría, y la gente esperaría, no, que los jóvenes, que esto y lo otro. Ahora, es bien importante saber eso para la comunidad bíblica. ¿Saben por qué? Porque aquí se levantó una generación ya, y viene otra generación. Y la pregunta que me hago es, después de tantos años, después de 8 o 10 años, que hemos contemplado las obras de Dios, ¿qué es lo que ha generado en nosotros? Siempre esa incredulidad, ese endurecimiento, esa apatía de ver todos los días a Dios y ver la rutina de Dios y sin embargo ya no maravillarnos con Dios ni tener una expresión de decir, wow, excelente Dios, solo venir y estar sentados por rutina. Qué peligroso es, porque eso es uno de los síntomas del endurecimiento. Y si nosotros no nos damos cuenta de que estamos endurecidos, entonces ¿qué es lo que queda? Dios, mire, aquí vemos a un Dios que no sonríe a Dios, le ama y tiene un plan maravilloso para usted. El texto dice que a pesar de haber visto mis obras 40 años, por eso me enojé con aquella generación. Y me puse a pensar, o sea que Dios se puede enojar con una generación completa. Y la palabra enojar aquí es bien impresionante, porque es la palabra estar hastiado, cansado, hasta se puede traducir que vomita, porque algo lo ha enfermado. Ver a Dios desde esa perspectiva, ver que Dios dice, no, estoy harto de esta gente, estoy hastiado, me causa vómito, me causa náusea ver la condición como esta generación se está comportando. Y me puse a pensar, qué peligroso es enojar a Dios, hermanos. Porque miren, la Biblia siempre enseña que el enojo de Dios es su obra extraña, fíjense. ¿Qué significa eso? Significa que Dios a veces se enoja, pero cuando se enoja, hermanos, por eso más adelante el autor dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la pregunta que uno hace, Señor, ¿será que yo puedo llegar a un momento en que mi vida te enoja tanto que pueda decir, no, es que este plano al verlo me causa náusea? Y miren, hermanos, no pueden ser, o sea, no son grandes pecadotes, sino es que es el simple hecho de la incredulidad, porque al final en el versículo 19 dice, no podemos ver que no pudieron entrar por causa de la incredulidad, y la palabra incredulidad significa simple y sencillamente saber que algo te dicen, pero no lo haces porque no querés. Ser incrédulo para Dios es, conozco lo que está diciendo, sé que es cierto, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no lo quiero hacer, punto. Eso significa endurecerme. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre de que estemos oyendo a Dios, su palabra, y simplemente digamos, a provocar la ira. Así es, a provocar la ira. ¿No le ha visto usted? ¿Qué más se siente cuando usted tiene su hijo y le dice, no hagas eso y lo sigue haciendo, no hagas eso y lo sigue haciendo? ¿Qué esperaríamos nosotros? Que obedeciera. Y cuando sigue insistiendo, nos molesta. ¿Por qué? Porque parecemos tontos diciéndole a alguien que no hace caso, ¿no? Vernos como gente tonta que no tiene ninguna autoridad sobre alguien que no hace caso. Y Dios es tan bueno que no nos va a torcer el brazo, pero sí dice, mira, no voy a hacer. ¿Por qué es que esta gente también tenía eso? Dice el versículo 10. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón. ¿Saben que la palabra descarriarse aquí es una palabra interesante? La traducción se debería traducir, siempre andan vagando en su corazón. La palabra vagar significa que no tenés cosas fijas, andas para arriba y para abajo, tomas aquí, algo otro, se distrae aquí, se fue para hacer otra cosa, no hay algo que lo oriente y lo dice.
Y él dice, es que estos toda la vida andan vagando en su corazón, no tienen una seriedad en sus propias vidas espirituales, su corazón es un vago, es un corazón que se va, que no tiene pertenencia, no puede quedarse en un lugar, sino que le gusta andar para arriba y para abajo. Ahora, el versículo 11 dice, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Hermanos, esa palabra es... ¿Y saben qué cosa? ¿Saben qué interesante? Porque ese jamás incluyó a Moisés. Y Dios cuando dice algo, ¿saben? Dios, la palabra jamás aquí es una palabra enfática. Cuando Dios dice es imposible que entre en mi reposo, y ahora voy a hablar sobre el reposo. Pero la idea es de que Dios le dijo a Moisés, vos no vas a entrar, y varón se va a morir también, pero no entras. Y ya cuando está en Deuteronomio a punto de entrar, que se ha echado la contextualización de la ley con la nueva generación y todo, le dice a Dios, por favor Señor, hazme pasar y ver aquella buena tierra que has prometido. ¿Saben qué le responde Dios? No se hable más del asunto. Wow, esa respuesta a mí siempre me pone helado. Como que cállate, no, o sea, ya está determinado, no me digas nada. Y aún Dios en su cosa benévola le dice, va, mira, te voy a dar chance que la mires, pero no vas a entrar. ¿Por qué? Porque no vas a entrar en mi reposo por haberte endurecido tu corazón. Y esa generación no entró nadie. Solo Caleb y Josué y Caleb, que fueron otro espíritu. Pero de ahí todos no entraron. ¿Se cumple o no? Dice cuando dice Dios eso. Miren, jamás entrarán en mi reposo. Ahora, aquí en el pasaje, el autor de los Hebreos, de toda la epístola, va a hablar del reposo. Y el reposo tiene tres dimensiones. La primera tiene que ver con el reposo del sabbat, es decir, el sábado. La gente que tomaba esa decisión para parar de actividad el día sábado. Luego el reposo se asocia con su entrada a Canaán, la tierra de bendición. Pero al final hay un reposo que es el reposo espiritual de todos los creyentes que estaremos en la presencia de Dios y que ya no tendremos ningún tipo de cosa trabajosa ni forzosa que tendremos. Ahora, al analizar el texto, uno tiene que diferenciar a qué tipo de reposo está hablando. En este contexto, el reposo al que está hablando es la tierra prometida. En ese contexto hay un concepto que Dios dice, mira, si vos te endurecés, si vos no escuchás lo que digo, si vos no vas a tener tranquilidad, o sea, no vas a lograr la bendición, no la vas a lograr, no voy a permitir, porque una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas cuando estamos desobedeciendo es meternos angustia y vendrá falta de reposo para no poder disfrutar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso es tan peligroso el hecho de que nosotros nos endurezcamos, porque a veces creemos que las cosas que vamos a hacer nos van a traer bendición y beneficio, pero si las hacemos en desobediencia de Dios, si las hacemos con un corazón apartado de eso, Dios dice, no te voy a dar reposo. Y miren, hermanos, que feo no tener reposo, ¿no es cierto? Y sabe, no tener reposo, no porque el diablo nos ataque, porque las circunstancias, sino no tener reposo cuando Dios no te deja reposar, hermano. Es una de las cosas más complejas, porque cuando Dios te está cuidando y dice, no te voy a dejar reposar, no te voy a dejar tranquilo, no te lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque yo creo que tú tienes que escuchar mi voz. Ahora, la tercera voz que el autor hace, la primera es la voz de la actualidad del Espíritu, la segunda de la autoridad escritural de la palabra, y la tercera cosa tiene que ver con la virtud de lo que es el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Observen que luego dice en el pasaje, dice el versículo 12, por tanto, la Reina Valera dice mirad, pero la NBI la traduce como cuídense. Qué interesante, ¿no? Esa palabra bien interesante, ¿saben por qué? Porque es la realidad conductual, la realidad espiritual de la actualidad del Espíritu Santo, la autoridad escritural y la realidad conductual. En este pasaje va a repetir 5 veces la palabra corazón.
y les dice, miren, tienen que aprender a cuidarse. No deben descuidarse. La palabra cuídense es una palabra que está diciendo pongan guardias. ¿Han visto a las personas descuidadas? Son las personas que pierden todo el sentido de la responsabilidad. ¿Ha notado usted? Yo he visto hasta motociclistas hablando celular y manejando la moto y me dice que descuidado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pierde todo. ¿Saben qué es lo descuidado en este texto? Es dejar de ver lo prioritario por ver lo urgente. ¿Y cómo lo ilustro? Un día yo venía en un autobús de Meguila, en ese bulevar de Santa Elena, en un bus de la 42B, y venía ya algo noche y el motorista ya venía con pocos pasajeros, pero venía manejando y se venía comiendo una paleta y venía por todo el bulevar hecho un cohete como estos tipos andan. Venía comiendo y mordió la paleta, y cuando la mordió se le quebró y se le cayó un pedazo. Y cuando se le cayó el pedazo, el tipo inmediatamente hizo eso. Y al hacer eso, se subió a la acera a una gran velocidad. Y todos dijimos, ya nos matamos, o sea, porque el tipo... Y después del susto y todo, me puse a pensar que hay gente que la vida la hace así. Todo un cohete en su vida, y van comiendo, y de repente se les cae y se desconecta y ven para lo urgente, cuando la vida es nunca quite de vista hacia adelante, porque si suelta el volante se va a ir a dar. Deje que lo ensucie, deje que después lo arregla, pero jamás quite la vista de lo importante por ver lo urgente. Y miren, esa es una realidad tan grande, porque hay gente que por su necesidad de trabajo, por su necesidad de tener dinero, toman decisiones y se van para los Estados Unidos. Dicen, es que es urgente que les mande dinero a mi familia, ¿a costa de qué? De perder a sus hijos y perder a su familia. Y hay gente que es tan, pero tan bonita, que se van mojados, ilegales, llegan a la iglesia y piden que oren por ellos para que les vaya bien y que el coyote los lleve bien y no se los baje. Y uno se pregunta, ¿cómo le podés pedir a Dios que te bendiga algo que es incorrecto? ¿Cómo? Pero hay mucha gente que lo cree. Una vez llegó alguien y me dijo, quiero que ore por mí porque me voy para los Estados Unidos. Y dije, ok. Y empecé a orar, Señor, te pido que cuando la agarre migración a mi hermana no la golpeen tanto, que la traigan de regreso bien y que ella pueda encontrar trabajo aquí. ¿Por qué oras? Porque yo no puedo orar. ¿Por qué a él le da miedo? Hubo gente, creyentes, que se fueron a Canadá diciendo que aquí los perseguían y que eran perseguidos políticos y llegaban allá como refugiados. Pastores que hicieron eso, líderes cristianos. Y uno se pregunta, hombre, si Jesús y el Espíritu Santo no te conmueve a que eso es malo, no te va a conmover nada, porque en las pequeñas cosas, si decís, es pequeñito, entonces mejor regresar al catolicismo, porque hay pecado venial y pecado mortal. Pues. La lengua mentirosa, otra se le va. ¿Por qué es que diluimos tanto las situaciones y las hacemos? Porque quitamos de vista y porque creemos que Dios al final nunca va a hacer lo justo para nosotros. Pero Dios dice, señores, si endurecen su corazón, cuídense. Cuídense de no perder la guardia ni quitar de enfrente eso. Pero luego dice el versículo, anímense. Miren, hay que cuidarnos, pero hay que animarnos. La palabra animarse es la palabra exhortación, hay que exhortarnos. Y la exhortación tiene que ver con que nosotros nos digamos, hermanos, seamos la voz del Espíritu Santo en la vida de tus hermanos. Podamos ayudarlos, darles una palabra, decirles que puedo echar la mano, ver esto y lo otro. Y al final dice el versículo, dice, cuídense, anímense y retengan, dice el versículo. Hemos llegado al versículo 14, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio.
Esa frase me llamó mucho la atención porque quiere decir que a veces hay un principio en nuestras vidas que es fuerte, dinámico, que lo abandonamos, que lo hacemos a un lado. Y el autor dice, mire, lo que están viviendo hoy ya no es como vivían al principio. Han perdido esa dinámica del principio. Ahora, eso a mí me llevó a pensar en mis primeros años como cristiano. Y toda mi dinámica de entregarme al Señor, de entregarme al servicio y todo lo demás. Y para serles honesto, yo he perdido mucho de esa primera dinámica. La vida me ha golpeado tanto, ha habido tantas cosas que a veces ya no es aquella cosa de sí, gloria a Dios, el Señor me va a sacar adelante. A veces será. Porque a veces los estribillos y las cosas que me dijeron evangélicas fueron cosas que, por eso, por ejemplo, los cantos, esa canción de Avalancha, que nada me pasará, eso no es cierto. Sí me van a pasar cosas. La canción debe cambiarse, todo podré pasar, pero no necesariamente nada me va a pasar. Es decir, hay cosas que sí tenemos que entenderlo. Y cuando uno llega a una realidad dice, pero Dios dice, vuelve otra vez como al principio, pues se le ve esa confianza, que vean esa dimensión de que eran como eran antes. Sé que la vida ha sido dura, sé que la vida ha sido golpeada, pero no perdamos ese vigor espiritual como iglesia, como éramos al principio. Y al final la última cosa es, cuídense, anímense, manténganse, y tercero, evalúense, por favor. Miren, la mejor forma de evaluar nuestras vidas es lo que el autor hace al final. Hace 5 preguntas. ¿Saben cuál es la mejor forma para evaluar su vida? Cuestiónese. O sea, pregúntese, cuestiónese. Él dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? Versículo 16. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios? La idea es, pregúntense, háganse preguntas inteligentes. ¿A quién castigó Dios? Fueron a los creyentes. ¿Por qué se enojó Dios? Por esto. Entonces la pregunta es, ¿será que yo tengo que hacer? Una fe que no se cuestiona no es una fe que vale la pena, hermanos. Porque aun que yo tenga cuestionamientos de duda y de cosas, eso no implica que Dios no me pueda dar a mí una bendición. Tenemos que dejar de empezar a ver nuestras vidas como algo que va solo en cuestión automática y tener que empezar, ¿cómo estoy realmente? ¿Cómo es mi decisión? ¿Cómo fue esta decisión que tomé? ¿Cómo fue estos principios que usé? ¿Cómo fue que le respondí? ¿Qué cosas? Porque muchos de nosotros, con el correr del tiempo, por las adversidades, cuidamos las cosas que Dios quería que hicieran. Moisés, cuando Josué entra ya a la nueva generación y va a entrar a bendecir, a recibir la bendición, en Josué 6 dice que el pueblo se formó para pelear y Dios le dijo, un momento, párenle ahí, antes de que se vayan a meter a pelear, reposen 3 días porque tengo que decirles algunas cosas. Y los para 3 días y le dice a Josué, haceme un favor, tenés que circuncidar a toda esta generación, porque Moisés se le olvidó hacerlo y no están circuncidados. Antes de que entren se circuncidan, porque eso es una práctica que han abandonado. Y me puse a pensar, ¿por qué sería que Moisés no le dio tanta importancia a circuncidar a la gente en el desierto? ¿Por qué es que obvió algo tan básico y tan genuino que identificaba a Israel? Yo creo que Moisés había dicho, ¿para qué si no vamos en el desierto? ¿Por qué no mirando que si no vamos a tener? O sea, eso es lo que hace el desierto, ¿no? Nos hace descuidarnos de las grandes verdades espirituales que Dios nos ha dado. Ahora, lo bueno de eso es que Dios no les dijo a medio desierto, oye, ustedes no se han circuncidado, no les lo dijo. Me imagino que Dios había dicho, claro que estos han de pensar, si la vida que llevo es una vida tan miserable, tan fea, tan horrible, ¿para qué esforzarme espiritualmente? ¿Para qué orar? ¿Para qué esto?
y Dios les dice: vuelvan a poner en práctica la circuncisión. Ahora miren esa decisión de Dios. La decisión de Dios es tan real que la circuncisión implicaba quitarse el prepucio del pene, es decir, debilitar la fuerza varonil de Israel. Y oiga esto: esa fuerza varonil de Israel está en tierra enemiga. Estratégicamente hablando, es la peor decisión que pueden tener, hacerse vulnerables ante el enemigo. Pero en realidad, al hacerte vulnerable te estás haciendo fuerte. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo te voy a cuidar y te voy a ayudar. Entonces ahí se vuelve a ver que el poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Dios nos dice que tenemos que tomar decisiones radicales que nos van a herir y que incluso nos van a debilitar para el reto que tenemos por delante, Dios dice: no importa, porque lo que necesito es que entendas que si no haces las verdades espirituales que te he mandado a hacer, no puedes ganar la batalla. Y Josué dice: mi amor, hay que hacerlo, cuchillos afilados y todos a circuncidarse. Ahora, eso es bien interesante, porque al final las estrategias humanas, hermanos, no son tan importantes como las estrategias de la oración. A veces escribí en el Facebook que no debemos orar por estrategias, sino que debemos hacer de la oración nuestra estrategia, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace a nosotros. Ahora, puede ser que usted esté siendo debilitado, puede ser que esté siendo menospreciado, quitado fuerza, pero déjeme decirle una cosa: si eso lo hace por la gloria de Dios y porque Dios quiere, usted va a ser vencedor y Dios lo va a entrar a su reposo. Por eso es tan importante tener voces en nuestras vidas: la voz del Espíritu, la voz de la palabra y la voz de Dios, porque son voces que nos van a sostener y nos van a decir: no nos van a endurecer nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a ser sensibles a tu voz, para que podamos obedecerla sin ninguna condición, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Oramos por las personas que están caminando en el desierto, que tus voces puedan acompañarlos, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos oído la voz de Dios. Espero que siga. Bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros y tengamos el valor para no ser incrédulos ni vivir pecaminosamente. Bueno, vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Y bueno, vamos a cantar una vez más al Señor. Queremos cantar con ustedes una alabanza que se llama Intocable y habla de la grandeza de Dios. La Biblia repite una palabra acerca del Señor que es altísimo, y eso significa que en realidad Él está en lo más alto, de lo alto, está en el top, y nada está en la parte de Él. Él es así de grande, y eso tiene que ver. Él es así, y debemos de humillar nuestro entendimiento acerca de Él, porque Él es mucho más de lo que creemos y pensamos. Así que, si gusta, póngase en pie, vamos a adorar al Señor.
el más alto, estás sobre todo por siempre, Señor. Inalcanzables son tus pensamientos, estás sobre todo por siempre, Señor. Único Dios, nos permite, Dios, acercarnos a ti en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, porque a ti te ha placido, Señor. Gracias, gracias porque a pesar de que no te conocemos en el primer lugar como deberíamos, y en segundo lugar no te conocemos de todo porque tú eres mucho más grande, Señor. Tú te muestras a nosotros, te revelas, Señor, a nosotros en tu misericordia, Señor.
Señor, esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que obres en nosotros, que podamos, que sean abiertos nuestros oídos, Señor, porque nuestra atención no se debe de estar en las cosas de esta tierra, y nuestra atención, Señor, esté en las cosas que importan, que son eternas, en tu negocio, como dijo nuestro Señor Jesús, y que podamos ser crédulos a ti, Señor, y en esa credulidad, Señor, abandonar el pecado, la maldad, Señor, y podamos caminar firmes, Señor, en ti, para tener la victoria, Señor, para disfrutarla, para vivir en ella, Señor. Conoces todo lo que somos y por eso te decimos, Señor, ayúdanos, Señor. Obra en nosotros. Encomendamos tu vida, nuestra vida, perdón, Señor, a ti. Guárdanos, Señor, protégenos, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga. Dios mediante nos vemos a media semana y el próximo domingo. Bendiciones.